la verdad que ha jugado, para mí, bárbara la Champions. Y lo último, Mariano y Diego, ineludible la pregunta y la expectativa de lo que vamos a ver mañana, ¿no? Es casi una final anticipada por la jerarquía que tienen los dos equipos que se van a enfrentar en este partido de vuelta, donde hay mucha paridad. El Inter ya ahí está esperando. Pero ¿cómo lo ven mañana? Para mí es si me guío por los 90 minutos, son imposible predecir de estos dos equipos. Yo no creo que haya un partido, lo dijimos la semana pasada, yo no creo que haya un partido igual a este. Esto yo creo que es la verdadera final. Es que sí. No por eso Manchester City o Madrid le van a ganar al Inter. Digo, esta es la verdadera final porque son los dos mejores equipos del planeta, creo yo, ¿no? Pero vaticinar una situación, para mí estos dos equipos juegan diametralmente opuestos, creo, pero con un mismo faro, opuesto pero con un mismo faro, es imposible de predecir. Yo creo lo mismo, que son los dos mejores equipos del mundo, pero tan diferentes, porque uno es el mejor dentro de un método, el método Guardiola, con un libro de instrucciones, con un fútbol tan previsible como distinto del Madrid, ¿no? El Madrid es un equipo que juega sin libro de instrucciones, al contrario, juegan a la espontaneidad, a la calidad de los jugadores, a la relación que tienen los jugadores con el juego, a las respuestas que van encontrando los jugadores en la incertidumbre de los partidos. Nadie se lleva mejor con esos momentos de tensión que el Madrid, porque agarra la pelota a Modric, dámela y juega con una naturalidad. Lo dijo Guardiola en una conferencia de prensa. Esta debiera ser la formación ideal de Guardiola, porque si va a enfrentar al mejor equipo del mundo o al casi mejor equipo del mundo, yo creo que es el mejor de todos por antecedente y por presente, ¿no? Es el último, además el último campeón. Claro. Mañana debe estar pensando la mejor alineación. Sí, y con la llave empatada encima. Claro, por y eso. Así todo, él dijo previo al partido de ida, que tenía claro la forma del Madrid y esa transición a Vinicius. Y se lo gana también por ahí. Claro. O sea, él pudo haber armado todo lo que quiso. Y bueno, en ese momento hubo gol del Real Madrid, después se emparejó. Pero digo, mañana debiera ser la mejor formación que piensa Guardiola, si vas a jugar contra el mejor, ¿no? Sí, totalmente. Mañana vuelve Militao, a ver si juega cuál es la saga central también de Ancelotti. Sí, porque el otro día Rüdiger jugó muy bien. Se la comió. Rüdiger, claro, Rüdiger lo mismo que a Chervi con Giroud, no le dejó tocar la pelota. Bueno, una cosita, digo, con respecto a esto que planteabas, Marian, de la final anticipada, me dio esta sensación en esta Champions, a diferencia de Champions anteriores, no sé qué piensan ambos, me venía pasando en las últimas, te diría, 5 o 6 ediciones de Champions, que encontraba 6 o 7 candidatos, ¿viste? Como que había 6 o 7 equipos en Europa que hablaban el mismo idioma, que se sentaban en la misma mesa, y para esta Champions particular, desde el comienzo me dio la sensación que City y Real Madrid eran los únicos que se podían sentar en esa mesa de grandes candidatos. Porque el Bayern Múnich, bueno, sabido lo que le pasó, el PSG, si bien arrancó bien la temporada, por nombre lo anotabas en un costado al PSG. A todo, PSG, al Bayern, pero sí. Siento que por nombre siempre vamos a anotar a los mismos, pero sí, puede ser. Pero como que en esta Champions los otros no tenían tanta fuerza. Rendimiento, funcionamiento no lo veías vos, más allá de los nombres. Llegaron, sí. A ver, llegó. La verdad que llegaron justo a semi. Sí, yo cuando la armás, si armamos el pro de la quiniela o lo que sea de esto, yo al París lo hubiese anotado. Más allá del rendimiento lo hubiese anotado, porque uno también piensa que ante un partido flaco y alguien se va a lucir con una pelota parada, con una pared, con una cegada. Yo creo que más allá de la... Pero te entiendo porque sí, son los dos mejores. De lo impredecible que es el Madrid, que es un equipo que lo da, el único capaz de rescatar algo de Anfield de esos primeros 15 minutos, iba perdiendo 2-0 y termina dando 5-2 solamente el Madrid. Creo que la localía del City es muy poderosa. De hecho, el año pasado que lo tuvo para golear, lo tuvo para hacer 5 goles en el primer tiempo y el primer tiempo termina 2-1. No sé cómo, todavía me lo estoy explicando. Ese gol de Benzema pasa entre las piernas. Benzema, lo inventó él, el gol. Pero la localía del City es muy poderosa. Eso es lo que para mí inclina un poquito la balanza. Más allá de que es un equipo lleno de leyendas, el Real Madrid, que inclina un poquito la balanza para el Manchester City. Ahora, ustedes, y ahora sí los despido, son dos profesionales, son objetivos, pero ¿tienen, les gustaría que gane uno u otro o les da lo mismo?
Y a mí me gustaría el duelo Julián Álvarez con Lautaro. Con Lautaro. Y aparte el Madrid ya es figurita repetida. Claro. Yo quiero que gane el City del Madrid. 100.000%. Quiero que gane, pero bueno, veremos. Partido difícil. Mariano no dice nada, mira. Yo me abstengo. No, yo me abstengo. Perfecto. Tengo mi sentimiento. No es un sentimiento, tengo mi. Tengo mi sensación. No mi sensación tampoco. Tengo, a ver. ¿Una corazonada? Corazonada, está No, bien. no, porque sería la sensación. No. Me parece que hay cuestiones de sentimientos, pero también hay cuestiones de análisis de rendimientos y de cuestiones que te lo digo después del partido. Mañana te lo digo. Mañana nos volvemos a encontrar ya con el resultado puesto y con un Pero partido mañana tiene para lindo de pensar ver. todo lo contrario. No, yo soy muy sincero. No, Yo ¿por te qué voy a va a decir mentir? No. Ah, Yo te voy a decir, te voy a dar mi explicación. Dale, me gusta eso. Dale. Gracias, Mariano. Gracias, Diego. Como siempre, un abrazo a ambos. Tá aí os argentinos, né, falando aí que prefere o duelo na final entre Julián Álvares, o argentino do Manchester City, e o argentino Lautaro Martínez, do Internacional de Milão, né? Então, eles preferem aí, já falaram que o Real Madrid é figura carimbada na final da Champions League e eles querem ver um confronto diferente, né? Então comenta aí o que vocês acharam aí da opinião dos argentinos. Ou se o Vini Júnior vai dar uma brecada aí, né? Nessa empolgação e nesse desejo aí dos argentinos, né? Porque o Vini tá muito decisivo. É o artilheiro do Real Madrid nessa Champions League, com 7 gols e 6 assistências. Então, minha opinião continua de pé, porque se o Real Madrid for campeão de novo, Vinícius Júnior será melhor do mundo, cara. Não tem ninguém melhor que ele pra ser melhor do mundo aí, se ele for campeão da Champions League com o Real Madrid de novo, né? Agora, se perder, eu já não sei se a FIFA vai dar o melhor do mundo pra ele, né? Tem um Haaland, se o Manchester City ganhar, Haaland também tá jogando muito bem. E eu não sei quem seria o melhor do mundo se o Real Madrid perder a Champions. Aí ficaria bastante disputado. Mas comenta aí o que você achou da opinião dos argentinos. Comenta aí quem você acha que vai ser o campeão da Champions League. Deixa o seu like, se inscreva no canal. Tamo junto, valeu. E é nóis, galera. Até o próximo vídeo. Valeu, rapaziada.